si es que todo le sale bien y sigue en el poder hasta el año 2030, como él tiene planeado, los venezolanos de 40 años no tendrán otra memoria política que el chavismo. Y eso a lo que conduce, o sea, llegado a ese punto, lo único que existe en una sociedad es una inercia como la que hay en Cuba. Le pedía a la Asamblea de Venezuela a que convoque a un gran debate nacional para ver qué se puede hacer con las redes sociales. O sea, lo que estaba diciendo es, vamos a aprobar una fórmula para controlar o prohibir o limitar o lo que sea a las redes, tal vez un modelo como el chino, digo yo, o como el cubano. Nunca esto había pasado. Están pidiendo lo que varios países, empezando, el primero que lo hizo fue Boris, están pidiendo, el presidente de Chile, están pidiendo que el gobierno de Maduro demuestre que ganó. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Se atornilló Maduro, Martín. Se atornilló más fuerte de lo que estaba. 12 horas después de que se anunciaron estos resultados, de que se le anunció vencedor de las elecciones, dizque con el 80% de los votos escrutados, y antes de que terminen los conteos de todas las mesas, Maduro ya fue proclamado e investido oficialmente como presidente reelecto por 6 años más, o sea, hasta el año 2030, lo que van a dar 31 años en el poder. Eh, Yo nunca había visto una proclamación tan rápida, ¿no? Y además, sin que se a dos, acaben los conteos, con un conteo lleno de problemas. La noche anterior ya estaba el sí, man ahí, hasta el terno tenía listo, flamante. sí, a las 12:30 de la noche salió anunciaron que ganó y a las 2 de la tarde del día siguiente ya lo estaban posesionando. Por 6 años más, Martín, lo que significa que cuando, si es que todo le sale bien, y sigue en el poder hasta el año 2030, como él tiene planeado, los venezolanos de 40 años no tendrán otra memoria política que el chavismo. Y eso a lo que conduce, o sea, llegado a ese punto, lo único que existe en una sociedad es una inercia como la que hay en Cuba. En 6 años más, además, la masa crítica que queda, y si es que todavía queda, la poca que queda todavía en Venezuela ya se habrá ido. Estaba viendo el dato de que 40.000 médicos han salido desde el 2014 para acá. O sea, imagínate, ya no quedarán profesionales, ya no quedará nadie ahí que pueda hacer una resistencia organizada y la gente vivirá en esta inercia como la que se da en Cuba, En ¿no? Yo, Cuba, la verdad, claro. es que no le veo salida y digo que además se está atornillando porque en este acto de posesión que hubo ayer al mediodía, él ya anuncia lo que parece ser un plan para cerrar el país y controlar el ciberespacio y las redes sociales, ¿no? Sí, yo también estoy algo pesimista, Roberto, bastante pesimista. Escuché el discurso de Maduro, me di la pela de escucharle al señor. Este discurso del que mencionas, desde el Sí, el discurso de ayer, el de la posesión. el de la posesión, en realidad fue un discurso siniestro, o sea, daba escalofríos en ciertos momentos. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Roberto, en que lo que realmente estaba anunciando Maduro en ese discurso es que va a encerrar a Venezuela, encerrarla, o sea, como encuevarla para eternizarse en el poder. Me parece que no, que además él no tiene otra salida que tratar de eternizarse en el poder, porque yo creo que él no puede salir del poder y no puede salir de Venezuela. Entonces, casi que les toca ahí, ¿no? Les toca eternizarse en el poder, como pasó
como pasó con los con, Castro, con los con Castro. Daniel Ortega. eh, Podemos mencionar a Franco en España también, no sé, ¿no? Mira, ¿y por qué digo todo esto? Por dos temas que abordó en ese discurso y que las abordó largo. Una, el de las redes sociales. Tú ya mencionaste esto, pero eh, el enfoque que le dio al tema de las redes y la extensión de su discurso al tema de las redes, lo único que hace es anunciar que las va a querer controlar, que las va a querer censurar, pero algo va a querer hacer. Las pintó como si fueran las agentes del fascismo y del imperialismo yanqui para tomarse América Latina. Llegó a tal punto porque empezó a hablar mucho de Elon Musk y los bots. No sé bien, yo creo que no sabe muy bien ni qué son bots ni Elon Musk, pero son estos, Elon Musk es este agente del fascismo, ¿no? Que, cierto, y dijo que todo su imperio de redes sociales, que básicamente es el de Twitter, lo tiene porque el Estado norteamericano lo construyó y se lo entregó a él para que avance con el fascismo por todo el mundo. En su cabecita de Maduro, nada puede existir si no ha sido por el Estado. Entonces él cree que el gobierno de los Estados Unidos construyó toda esta cosa de X-Space y de Tesla y del Twitter. Todo le entregó el gobierno de Estados Unidos para que Moscú pueda invadir al mundo con el fascismo, que él es fascista. Y fíjate, y hizo dio una notición, dio una notición Maduro, dijo que Elon Musk ya se ha tomado a dos países, Argentina y Ecuador. Yo no sé si tú sabías, Roberto, que ya estamos gobernados por Elon Musk. Yo no sé, será bueno, será malo, pero notición, ¿no? Pero así dijo en su discurso. ¿Y por qué habríamos de dudar en en el señor Maduro, ¿no? Eh, no se quedó ahí, desafió a Musk a una pelea cuerpo a cuerpo, le dijo que cuando él quiera, que donde quiera, que a Quinio limpio se va a dar con Elon Musk, ¿no? Y en general describió un plan, como te decía, un plan global que sale del imperio para imponer el fascismo en América Latina, y dijo que él va a hacer que Venezuela sea el muro de contención frente a esta avanzada, ¿no? En ese sentido, dijo lo que más me preocupó, que le pedía a la Asamblea de Venezuela a que convoque a un gran debate nacional para ver qué se puede hacer con las redes sociales. O sea, lo que estaba diciendo es, vamos a probar una fórmula para controlar o prohibir o limitar o lo que sea a las redes, tal vez un modelo como el chino, digo yo, o como el cubano. Eh, yo creo que yo creo que lo que estaba haciendo es eso, estaba anunciando estas medidas que lo único que van a hacer es encerrar a Cuba, ¿De eh, Venezuela? y, perdón, a Venezuela, y me atrevo a pensar que todo esto es porque se pegó el susto del siglo. Yo creo que se pegó un sustazo. Él debe haber visto que se le acababan las cosas, y claro, en su cabeza son las redes sociales las que movilizaron todo esto, y él cree que cortando las redes sociales ya no va a estar en peligro. Eh, eh, Hay una frase que me llamó la atención que dice, abro comillas, vamos a montar una batalla en contra de las redes del odio, en contra de la República Bolivariana. O sea, esto ya se está convirtiendo en una causa de Estado, lo de las redes sociales, ¿no? Creo que eso es un pésimo augurio para Venezuela.
Creo que eso será terrible para la diáspora venezolana. Imagínate si le Imagínate, empiezan imagínate. poner trabas a redes sociales para los venezolanos, estarán todo el tiempo chequeando, espiando, yo no sé qué fórmula van a hacer. Y la otra cosa que me hizo poner pesimista en el discurso es, es todo lo que decía sobre lo que va a hacer en este nuevo gobierno, ¿no? Y básicamente lo que estaba anunciando es una represión brutal para los que no quieran estar con la paz. Habló de la paz muchísimo, ¿no? Pero la paz es este bien que él precautela y que si alguien la ataca, él va a responder como sea, como sea, ¿no? Entonces, claro, él podrá interpretar el señor tal está atacando la paz y los vamos vamos por ustedes, dijo, vamos por ustedes a los que van, los que quieren poner bajo peligro a la paz de Venezuela y a la paz de la revolución bonita. Esta es otra palabra que usó mucho, Revolución bonita, dice, sí. la revolución bonita, ¿no? Sí, pero quedé súper pesimista. Yo creo que el tono del discurso, el contenido también muestra que él no va a dar paso atrás y yo no veo cómo la oposición va a salir de esto, Roberto. O sea, lo que se está dando, Martín, es el peor de los escenarios, ¿no? Porque Me parece. esta elección no era como las anteriores, no era una elección más. O sea, en el pasado se podía ganar, qué sé yo, a Capriles o a López una elección y seguir adelante como si tal. En esta elección, en realidad, se jugaban el todo por el todo. Digamos que esta elección era una elección que tenía lugar en una circunstancia terminal. O sea, esto es una batalla del todo por el todo. La oposición estaba con más crecida que nunca, con una ventaja evidente. Yo creo que hay una sensación en Venezuela de que todo está perdido y de que si no se cambia ahora, no se cambia nunca, ¿no es cierto? Y había que derrotar al chavismo sí o sí, porque si no se lo derrotaba, el chavismo se radicalizaba. Y eso es lo que está ocurriendo con estos dos anuncios. El del control de las redes es evidente que es para cerrar el país, terrible y dolorosísimo para los venezolanos, para los 7 millones de venezolanos que están fuera del país y que se conectan con sus familiares en Venezuela a través de las redes sociales. Y lo otro es la represión, eso de que vamos por ustedes, eso es de terror. Ahora, también es verdad que no deberíamos descartar, porque estamos hablando como si ya las cosas estuvieran consumadas. Y quizás no lo están, y quizás no debamos descartar que algo pueda cambiar todavía. O sea, yo supongo que para María Corina Machado y la gente de la oposición este escenario era predecible, porque lo era, entonces que estaban preparados para eso. Es por eso, por ejemplo, que han estado recogiendo, que hicieron todo este operativo que el CNE les boicoteó, pero en un operativo que en gran medida fue exitoso de recoger actas. Si es que María Corina Machado pudo decir en el discurso de la medianoche del domingo, cuando después de que el CNE anunció la victoria de Maduro, ella pudo decir que esa victoria era falsa y que ella tenía la información de los números reales, era porque tenían actas. El 40% de las actas decía María Corina Machado que tenía en ese momento, la medianoche del domingo. Um, y eso es haberse preparado para poder demostrar el fraude. Yo creo que la oposición este rato tiene los argumentos y las pruebas para demostrar el fraude. Además, Ojalá, ojalá, ojalá. sí, además, y ojalá le sirva de algo, ¿no es cierto? Porque puede ser que Sí, llegue a demostrar el fraude y eso no y signifique no nada sirva de tampoco. nada. Pero la Claro. gente está en las calles, la gente está movilizada, o sea, yo hasta ayer yo veía las noticias de este canal colombiano NTN 24 que estaba transmitiendo en directo, en vivo desde Caracas y, o sea, lo escuché en la mañana, lo escuché al mediodía, no dejaba no dejó de oírse cacerolazos en todo el día en Caracas ayer lunes. La comunidad internacional está movilizándose, está este tema de las actas, el hecho de que pueda aprobar la oposición
que hubo un fraude es muy importante para la comunidad internacional y hasta hay esta que yo no sé si es un sueño o si es una posibilidad, pero es un escenario del que ha hablado María Corina Machado, de que los militares no acepten en su totalidad un fraude. Claro. De hecho, en su discurso del domingo les lanzó varias flores y varias indirectas. Ella tendió la mano a los militares, incluso literalmente, ella le dejaron con la mano extendida, cierto es, cuando quiso entrar cuando entró en su recinto electoral y quiso saludar con los militares, estuvo hablando de el trabajo ejemplar que hicieron los militares durante la jornada electoral, de lo bien que los habían tratado, o sea, estuvo coqueteando con los militares. Y yo no sé si esto es simplemente una estrategia un poco traída de los cabellos, porque a mí se me hace tan difícil que los militares, que se pueda contar con ellos en Venezuela, o si en realidad tiene alguna base real y hay una esperanza de que los militares de alguna manera impidan este fraude. Em, Roberto, hagamos una pausa en este momento. Luego yo vale. voy a hacer unos comentarios sobre esto de los militares y por qué soy pesimista de que se logre establecer el supuesto fraude. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, Martín, ibas a decir algo más sobre el tema de los militares, pero antes quisiera yo dejar planteando una pregunta y es, hasta dónde está dispuesta o hasta dónde le es posible a la oposición mantener esta especie de escalada que hay en este momento, ¿no? Porque esto es como un juego en el que las apuestas tienen que ser cada vez más altas. Es decir, eh, la oposición llegó a lo más alto que pudo llegar nunca en una elección. Eh, ha recogido, dice haber recogido las pruebas del fraude, está dispuesta a no aflojar y a no dejarse ganar esta partida. Um, Maduro se proclama al día siguiente, anuncia una represión fuerte y anuncia cerrar el país con este proyecto de controlar las redes sociales. ¿Qué le toca hacer a la oposición? Apostar más arriba, o sea, mantenerse en la calle, por ejemplo. ¿Qué le tocará hacer al gobierno? Apostar más arriba, reforzar la represión. O sea, este es un juego bien peligroso en el que cada apuesta tiene que ser más fuerte que la anterior y en el que yo no sé hasta dónde está dispuesta o hasta dónde le es posible llegar a la oposición. Y quizás también no sea tan fácil seguir subiendo las apuestas para Maduro, ¿no? Este es un escenario, no sé, eh, tan explosivo que es muy difícil saber qué es lo que puede pasar ahora. Sí, no, yo lo que quería comentar sobre los militares, a mí me impactó muchísimo el domingo ver esas reuniones de los militares aplaudiendo a Maduro. Hubo un discurso de un militar que estaba encargado de la Operación República, no me acuerdo cómo se llamaba. eh, Son unos militares que de forma absolutamente desvergonzada, desembosada, apoyan a uno de las facciones que están en juego en las elecciones. Es que yo no me imagino a ningún país medianamente democrático, civilizado, donde los militares, o sea, es una democracia bajo custodia militar, Sí. pretoriana. Y hay los babosos de estos de los ecuatorianos que siguen diciendo Maduro, Maduro, Maduro. Pero son unos, o sea, iba a decir gorilas. Bueno, son unos gorilas que hacen y deciden todo. Ese es lo que les gusta. Yo no sé, pero bueno. Hay otro tema, a lo que yo iba era que hay el problema y la razón por la que yo soy bastante pesimista en lo que pueda pasar, es que si mañana o pasado llega la oposición con todas las muestras del fraude, ¿ya? Aquí están las mesas que nunca se contabilizaron, etcétera, etcétera, aquí está.
¿Quién decide si hay fraude o no? En Venezuela no hay no hay instituciones del Estado que no estén tomadas por el gobierno, que es uno de los sectores que estuvieron en las elecciones, ¿no? El CNE completamente tomada. O sea, ante el CNE no van a poder hacer nada. Según la Constitución, la oposición tiene 20 días para impugnar el resultado, lo cual es normal, en la ley está, ¿no es cierto? Pero eso llega al CNE y en el CNE les van a decir naranjas, porque, porque son ellos, ¿no? Eh, Además, las cortes es lo mismo, eh, la fiscalía, ni qué se diga. Yo no sé, el domingo en la noche, Roberto, no sé si tú viste, sale el CNE a dar los anuncios y dice, hubo un intento por hackear, por boicotear el proceso de transmisión de datos. Y dice, vamos a poner una demanda para que se investigue. Pues ayer lunes, el fiscal, que es el señor Tarek Williams, fiscal dice, sí, vamos a procesar a María Corina Machado, a Edmundo González, que era el candidato, y a Enrique Capriles. Enrique Capriles, yo no sé exactamente qué papel jugó ahí, el domingo en las elecciones, pero Por el supuesto también hackeo de por el hackeo. Y además, la operación es tan simplona porque el domingo en la noche la oposición había dicho, estás apenas del 30% de las actas porque no se están transmitiendo quien, quien denunció el apagón, la interrupción de la transmisión de datos electorales fue la oposición. Exacto, entonces ellos se Y quien salió adelantan. lesionada de ese apagón, o sea, a quien finalmente le hicieron fraude gracias a ese apagón, fue la oposición. Exacto, y ellos se agarran de ese tema y ahora les van a procesar a ellos por ese tema. Y yo me temo que obviamente ese proceso no va a ser justo. eh, Me temo que María Corina y el señor Edmundo González o tendrán que huir del país o se quedarán ahí para que les cojan preso y les metan en esas mazmorras del helicoide que hay en Caracas y que nuestros chavistas criollos jamás han querido ver, ¿no? O sea, o se largan y hacen las de Villadiego o terminan presos. Eh, sí, eso, Roberto, a mí me parece esto. Y Por eso digo, Martín, que ellos, o sea, lo que no puede hacer la oposición es seguir el curso del proceso legal como si la circunstancia fuera normal. Les acaban de hacer un fraude. No pueden esperar que impugnando ese resultado electoral se va a corregir el fraude. Por eso digo que ellos tienen que hacer una apuesta más alta. Entonces, claro que hay el riesgo de que María Corina Machado y Edmundo González terminen en el helicoide, pero quizás las cosas están dadas de tal manera que meterlos en el helicoide es un riesgo para el mismo Maduro. Quizás es simplemente apostar a una movilización popular sobre la base de la autoridad moral, que yo creo que es todo lo que tienen y es a lo que deben apostar, pero no seguir los mecanismos legales de impugnación o de lo que fuera que haya que hacer, sino lo que digo, subir la apuesta. sí. Yo creo, sin embargo, Roberto, que lo que está faltando en este análisis, como normalmente falta en casi todos los análisis que se hacen de este tipo, es que no se está tomando las cosas que pueden estar pasando dentro Así del es. gobierno, ¿no? Siempre asumimos que los gobiernos son monolíticos, ¿no? En este caso, el gobierno de Maduro, que no hay fisuras y que no hay distintas facciones. Y la verdad es que no es así. Se sabe que el chavismo no es monolítico, a pesar de que quiere proyectar esa imagen. No, ayer, por ejemplo, Diosdado andaba en el acto se decía que Diosdado estaba peleado, dice que ayer estaba en primera fila en la proclamación de Maduro.
También otra cosa que habrá que ver, Roberto, es si la presión internacional para Ujú. que se muestren todas las actas, ¿en qué va a ir? A qué desenlace va a tener eso? Eso, eso es una novedad, eso es una novedad absoluta, Martín. Nunca esto había pasado. Están pidiendo lo que varios países, empezando, el primero que lo hizo fue Boris, están pidiendo, el presidente de Chile, están pidiendo que el gobierno de Maduro demuestre que ganó. El primer Sí, tuit que puso el presidente de Chile fue muy claro. Le dijo: entenderá usted, señor Maduro, que no, básicamente, parecidas palabras, ¿no? Pero básicamente es esto lo que le dijo. Entenderá usted, señor Maduro, que no confiemos en los resultados que está anunciando. Y usted lo que tiene que hacer es demostrarnos. Por eso hay varios gobiernos: Chile, España, Brasil, a través de su canciller Celso Amorim, que estuvo en Venezuela, incluso Brasil, imagínate. Me parece que el Centro Carter también hizo un pronunciamiento parecido, y yo no dudo de que la reunión de la OEA, que ya está programada para tratar el tema de Venezuela, termine en esto mismo, en esto de: señor Maduro, muéstrenos las actas mesa por mesa. Eso es lo que está pidiendo el gobierno de España, mesa por mesa. Esto no había ocurrido nunca, Martín. Yo no sé si sí. esto signifique algún cambio, o sea, esto pueda tener algún desenlace diferente al de la típica retórica internacional. Pero esto es como un paso más allá de la normal declaración de rechazo al fraude y apoyo a la democracia y exigimos transparencia. No, le están pidiendo pruebas concretas. Señor Maduro, demuéstrenos que ganó. Ponga sobre la mesa las actas. Y eso no había ocurrido nunca. Ahora, si es que nos preguntamos qué tanto puede pesar la presión internacional, no hay que olvidar el otro lado de la medalla. Y el otro lado de la medalla es que, por aislada que quede Venezuela en la región y en el hemisferio, ah, nunca le va a faltar el apoyo de la Rusia de Putin, del Irán de los ayatolas y de la China del Partido Único, ¿no? Probablemente, yo no sé si Turquía también le apoya, pero estamos hablando, o sea, de Rusia y China, estamos hablando de dos de los tres grandes imperios mundiales. O sea, no es poco tener el apoyo precisamente de esas potencias, que, aparte de ser potencias nucleares, son las dos grandes potencias económicas. Sí, yo creo, Roberto, que todo indica a que Maduro va a encuevar, va a cerrar Venezuela, se va a entregar aún más a los brazos de rusos, chinos, turcos, e iraníes, quizás turcos, no sabemos mucho sobre eso, pero sí, y convertirse en un estado paria de Occidente y del mundo democrático, y quedarse en eso, ¿no? Eh, Insisto, yo soy un poco pesimista y creo que las reclamaciones del fraude no van a llegar muy lejos, Roberto. Sí, ahora hay que ver a lo que ha quedado reducido en el hemisferio ese gobierno, ¿no? O sea, quienes le apoyan son los más impresentables: Cuba y, Impresentables. Cuba y Nicaragua, básicamente. Eh, y otros que no le tienen ningún asco al hedor a muerto que ha habido en estas elecciones, son nuestros chavistas criollos, ¿no? ¿Viste esa delegación de observadores del Ecuador? Eso es para hacer un capítulo entero solo sobre este tema, ¿no? O sea, es ya gente que no tiene ningún escrúpulo estar con Díaz-Canel, con Daniel Ortega, hasta Lula, que no estamos hablando de Boris, porque Boris, digamos que sí es una izquierda como diferente. Boris es un tipo joven, honesto, nuevo, ¿no es cierto? Lula es tan ratero como todos estos. Y ahí hasta el ratero de Lula ya le hace ñañaras estar codeándose con el chavismo, pues. O sea, Lula ya está poniendo distancia. En cambio, a estos nuestros que estuvieron por ahí, pero claro, si te pones a ver qué clase de observadores ecuatorianos estuvieron por ahí, o sea, ya son
los correístas no de tercera, sino de cuarta fila, ¿no? O sea, ahí ya están ya la última rueda del coche, ¿no? Ahí están lo más bajo, ¿no? Está el Galo Chiriboga, imagínate el Galo Chiriboga, Imagínate. imagínate. Está el pintor de Bolívares y Manuelas, Pavel Legues también, que se apunta a un bombardeo, y Eduardo Franco Lor, el abogado de, de Glass, ¿no? Y la vaca de Orlando Pérez, o sea, ya imagínate con semejantes firmas, esos eran nuestros observadores. Ni siquiera estaban los correístas de segunda como Paola Pavón, sino los de tercera y hasta de cuarta. Y vimos también un video por ahí, estaba Mónica Palacios, que estaba Sí. entrevistando a estos para demostrar que sí había observadores internacionales. Y otra que grabó un video, pero yo no creo que estuvo ahí, sino que lo hizo desde México, fue Gabriela Rivadeneira, que hizo un video alucinante sobre el milagro económico venezolano, puedes creer. O sea, estaba hablando del gran crecimiento económico venezolano, porque obviamente cuando caes al fondo del mar, ya lo único que puedes hacer es empezar a patear para arriba, ¿no? Pero No, no, no. De leyenda ese video, Roberto. Ahora, sobre la presencia de estos ecuatorianos chavistas criollos, vale la pena mencionar aquí una reflexión que la puso en Twitter el domingo en la noche este vocero del correísmo trasnochado, Agustín Burbano de Lara, ¿no? Él puso un tuit larguísimo de esos que tienen cuenta de Twitter pagada, donde se confesaba que estaba furioso con sus correligionarios y amigos del correísmo por estar apoyando todo tiempo al chavismo. Entonces decía, no vamos a volver a ganar nunca una elección y no podemos darnos el lujo de perder las elecciones en el 2025. Entonces, él lo que estaba planteando es que al correísmo no le va a ir bien si siguen con estos apoyos, ¿no? Eso les va a afectar. Y yo creo que si, como dicen los expertos, va a aumentar el éxodo de venezolanos, la afectación a la popularidad del correísmo va a ser peor. Mira, Roberto, yo creo que si España y Brasil están pidiendo las actas y eso, yo creo que es porque en esos países sí tienen cierto sentido y olfato político y les dicen, ¿saben qué? No está bien apoyar porque nuestra población, nuestra sociedad está conviviendo con estos venezolanos que tienen una vida miserable precisamente porque fueron expulsados por esta tiranía hambriadora de Maduro. sí, imagínate que España está siendo gobernada a este rato eh, por una coalición de izquierdas bolivariana, ¿no? O sea, esta gente de Podemos que apoyó, que bueno, Podemos ya no existe, pero está esa izquierda bolivariana que apoya a Pedro Sánchez. Le gustaría, y de hecho ahí estaba Monedero dando brincos en las tarimas de Maduro Maduro. durante la campaña. Les gustaría oficialmente apoyar a Venezuela, pero no tienen la visión, es un esto de visión política, una micra de visión política como para darse cuenta de que no, pero claro, o sea, ¿qué puedes esperar de un Orlando Pérez? O sea, Orlando Pérez, de hecho, Orlando Pérez sí que sé que había estado hablando de nosotros, vi un video, había estado hablando de nosotros en alguna entrevista que hizo con unas, unas, una de esas radios correístas que él mismo maneja. Y decía, cosa chistosa, que alguien nos tiene que estar pagando por abajo de la mesa porque no puede ser, esto decía, no puede ser que ellos vivan de su trabajo. O sea, yo supongo que porque él no vive de su trabajo, ¿no? Él debe estar pagado por alguien y estar retribuyendo a ese alguien con su tarea de observador de este fraude, ¿no? Que Él es funcionario de la prefectura, ¿no? Sí. él es funcionario de la prefectura y yo supongo que es también funcionario del chavismo, ¿no? O sea, como periodista de Telesur. Ah, sí. No creo que viva de su trabajo. Pero bueno, o sea, lo que se ha impuesto, Martín, yo ayer le oía a Maduro el discurso de esta toma de posesión. eh, y es una cosa tan delirante, esta
capacidad fabuladora, ¿no? Esta capacidad de mitificación, esta capacidad de decir una mentira tras otra, pero descomunales y evidentes. O sea, estas teorías de la conspiración, de que el fascismo internacional y no sé qué, que Elon Musk está gobernando al Ecuador a través del Twitter. O sea, así de absurdo, así de delirante. Que habla de los misiles que le lanza el imperio norteamericano, eso lo dijo anteayer en el discurso de la medianoche del domingo. Ah, y sin embargo, esta capacidad de mentir, que ya no trata de convencer a nadie, y sin embargo tienen seguidores. O sea, yo recordaba esta imagen de los nazis que la cuenta un lingüista, Víctor Klemperer, se llama un judío que tomó un diario filológico, porque a él lo que le interesaba era analizar el discurso del Tercer Reich y cómo esta capacidad de mentir no tenía límites. Él sobrevivió al nazismo y él veía cómo, y se sorprendía de cómo en los últimos días del nazismo, cuando Hitler estaba encerrado en su búnker y el ejército rojo estaba a la vuelta de la esquina, a las puertas de Berlín, y se escuchaban ya los disparos de obús de la artillería soviética sobre Berlín. Salía la propaganda nazi a decir que ya mismo está lista de las fábricas del Reich, va a salir el arma que va a acabar con estos ejércitos invasores y vamos a ganar la guerra. Y la gente le creía. Pues en esa situación estamos ahora. Imagínate venir como Gabriela Rivadeneira a hablarnos del milagro económico venezolano cuando hemos visto a los venezolanos atravesando Colombia a pie, llegar acá comiéndose la camisa. O sea, ¿de qué está hablando? O sea, es una cosa que está por fuera de la realidad. Es un discurso que ya no tiene ni siquiera un pequeño interés por corresponderse en algo a la realidad. Pero ahí están y ahí se mantienen y ahí probablemente se queden 6 años más. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.